el título de la clase de hoy es neuropatías. Sí, yo me voy a enfocar principalmente a las polineuropatías, ok, haciendo esta aclaración. Entenderán, son 90 diapositivas, voy a tratar de ser lo más concreto posible. Son 40 primeras diapositivas de cuestiones de conceptos básicos. La segunda mitad consta de casos clínicos, ¿no?, que quizás nos van a poder ayudar mucho en el quehacer diario con nuestros pacientes. Primero, ¿cuál es la utilidad de los estudios neurofisiológicos? ¿Sí? Nuestros estudios neurofisiológicos, necesito empezar también la plática diciendo que muy pocas polineuropatías afectan solamente a las fibras pequeñas, aproximadamente un 5%. Yo me voy a enfocar a los estudios neurofisiológicos que están en relación al estudio de las fibras gruesas, ¿sí? O sea, refiriéndome aquí a la neuroconducción y a la electromiografía, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos van a ayudar estos estudios neurofisiológicos? Van a confirmar primero la presencia de una neuropatía sospechada, ¿sí? Lo grandioso de la neurofisiología es que es cuantificable, es medible. Tenemos valores numéricos, comparables. Entonces, podemos evaluar severidad y así también el patrón. Aquí nos vamos a dar cuenta, pues, si el paciente le va a ir muy mal, ¿no? En caso, por ejemplo, de pacientes que tienen variantes axonales de Guillain-Barré, por citar un ejemplo. Así también nos va a ayudar a determinar el tipo de fibras comprometidas. Aquí refiriéndome a si son motoras o sensoriales, ¿sí? Las autónomas, pues, no las vamos a tocar. Y va a evaluar también el mecanismo fisiopatológico subyacente. Sabemos, pues, que hay 4 modelos clásicos de lesión de nervio periférico, ¿no? La degeneración valeriana, degeneración tipo Steinbach con muerte retrógrada, ¿sí? La propia muerte neuronal o neuronopatía llamada, y por último la desmielinización segmentaria. Pues finalmente estos 4 tipos de procesos fisiopatológicos van a dar solamente 2 expresiones neurofisiológicas, que es un proceso desmielinizante o axonal. Pues no hay más, ¿sí? Entonces, en eso nos va a apoyar mucho la neurofisiología. Pues la clínica, el nervio, pues, suele responder, o en todo caso las manifestaciones clínicas no suelen ser muy patognomónicas. Bueno, algunos me dirán, quizá, por ejemplo, una polineuropatía hereditaria puedes tú palpar los nervios o una hipertrofia nerviosa, pero en general no hay muchos signos patognomónicos, las manifestaciones son muy generales, ¿sí? Y aquí es el dilema, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros reducir el diferencial en una polineuropatía? Pues voy a hablar de 7 pasos que ya son muy conocidos. Ya estos 7 pasos pues ya se tienen en cuenta desde hace muchos años, ¿sí? Los voy a hablar el día de hoy. Primero, hablar del curso temporal y la progresión de la polineuropatía, ¿sí? Esto lo vamos a tomar de lo más básico, nuestra historia clínica y la anamnesis, ¿sí? Siempre tenemos que ir o partir desde esta para luego hacer nuestros estudios neurofisiológicos o hacer un protocolo neurofisiológico, ¿sí? No podemos hacer lo contrario, como a veces pasa en el día a día. Nuevamente les repito, el curso temporal y progresión, por ejemplo, ya sabemos que las agudas son infrecuentes, ¿no? Si hablamos de polineuropatía aguda, quizás la primera que se viene a nuestra mente es Guillain-Barré, ¿no? En nuestro medio, ¿no? La parálisis ascendente más común en todo el mundo, quizás después de la erradicación de la polio, ¿no? Quizás si vamos a otros lugares, no sé, como Australia, pues tendremos que tener el diagnóstico diferencial, quizás la parálisis por garrapata, pero aquí no es lo común, ¿no? El tipo de progresión es muy importante. Si hablamos de un paciente que tiene una progresión lentamente, o en todo caso insidiosa, lentamente progresiva, pues sí, podríamos sospechar que el paciente tiene una polineuropatía axonal. Y si a eso le ponemos el apellido de crónica, pues aparece una larga lista, y quizás muy aburrida, de múltiples causas, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de una progresión tipo stepwise o escalonada, quizás el enfoque diagnóstico cambia, ¿no? Y los grupos etiológicos son más pequeños, como por ejemplo una ganglioneuronopatía o una neuropatía vasculítica, ¿cierto? Entonces, muchas veces esto va a ser la clave para el diagnóstico. El curso remitente recurrente también va a ser muy importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, nos podría hablar de un CIDP o nos podría hablar de una exposición intermitente tóxica. Entonces ven
qué importante es tener en cuenta el curso temporal y la progresión de la polineuropatía. Sí, y como les dije al inicio, la mayoría son crónicas, muy mal definidas, el paciente generalmente nunca recuerda en qué momento empezó todo esto, pero pues así fue. Hay algo muy importante, que a veces el clínico tiene la esperanza de tener el diagnóstico específico, una etiología bien determinada, y nosotros pues no vamos a poder otorgar tal información. Vamos a tener muchas veces un mismo patrón neurofisiológico para muchas causas, ¿sí? Un mismo patrón neurofisiológico, como el que estamos viendo en esta figura. Vemos un paciente al que le están haciendo un estudio de nervio mediano con una prolongación muy importante de las latencias distales, ¿sí? Como podemos ver aquí. Y al estímulo proximal vemos una muy importante, un muy importante proceso de bloqueo de la conducción con dispersión temporal. Esto te lo puede dar Guillain-Barré, tipo AIDP, lo podemos ver en CIDP, o incluso lo podemos ver en intoxicación por amiodarona, ¿sí? Así en específico es. Y al otro lado podemos ver un patrón axonal, ¿no? Un hipovoltaje, que esto podría estar en relación, por ejemplo, a una polineuropatía diabética, ¿no? De larga data, o incluso por alcohol, ¿sí? Así en específico es. Motivo por el cual siempre es importante, ¿no? Tener al menos, antes de hacer el estudio neurofisiológico, una pequeña historia. Pues lo ideal es que sea detallada. Nuevamente el patrón de progresión temporal, ¿no? Si vemos, por ejemplo, la figura A muestra un patrón lentamente progresivo, ¿no? Que es comúnmente visto en las polineuropatías longitud dependientes, por ejemplo, diabetes, ¿no? El segundo patrón, ya denominado en stepwise, ¿no? Como podemos ver aquí, el lado B, ¿no? Lo podemos encontrar, por ejemplo, en las mononeuritis múltiples, a la cabeza, poliarteritis nodosa, ¿cierto? Poliarteritis nodosa. Y también en neuropatías sensoriales puras, ¿sale? Aunque también lo podemos ver en CIDP, pero lo típico de CIDP es este patrón de progresión, recaídas, ¿no? En relapsing recaídas y remisiones, ¿cierto? CIDP, lo típico. Entonces, el primer punto fue ver la progresión de la enfermedad. El segundo punto importante es ver el compromiso de las fibras. ¿Qué fibras están implicadas? Esto nuevamente se va a obtener de la historia clínica, ¿cierto? Nuestro examen clínico, y la neurofisiología lo va a confirmar, ¿sí? Entonces la clínica pues va a resultar ya sea de una ausencia, sobrefunción o una función anormal de los nervios. Esto lo podemos catalogar como síntomas positivos o negativos, que pues es algo ya muy conocido. Vamos a evaluar fibras motoras, que generalmente son gruesas, ¿no? Estas generalmente las vamos a ver la evidencia de la afección de las fibras gruesas en la neuroconducción, ¿sí? Las sensoriales, siempre y cuando sean gruesas, porque también hay sensoriales pequeñas, ya lo sabemos, y las autonómicas no las vamos a ver. Entonces, a tener en cuenta signos y síntomas ya de las neuropatías motoras, autonómicas, sensoriales, ¿sí? Positivas y negativas, en el caso, por ejemplo, de un grupo de constelación de signos y síntomas motores, podemos tener debilidad, hiporreflexia, hipotonía, fasciculaciones, mioquimias. Dentro de las sensoriales, hipopalestesia, ataxia, que es compromiso de fibras gruesas, ¿cierto? Disminución de la temperatura o de la sensación del dolor, fibras pequeñas, y las autonómicas, ¿no? Siempre a tener en cuenta el anamnesis o la historia clínica. El tercer punto importante es el patrón de la polineuropatía en cuanto a la afección de nervios largos, nervios cortos, cómo es el gradiente, si es distal proximal, ya se afectan, ¿no? Múltiples nervios, y también el patrón simétrico o no simétrico, ¿sí? Entonces, primero, la exploración física. Segundo, la exploración neurofisiológica, que nos va a determinar el compromiso. Si es simétrico, nuevamente llegamos a la larga lista aburrida del patrón axonal crónico, ¿cierto? Pero si hablamos de un patrón no simétrico, pues esto se vuelve más interesante, ¿no? Podemos tener aquí un paciente con una presentación tipo stepwise, como una neuropatía vasculítica, o un paciente con una neuropatía sensorial pura, por ejemplo. El compromiso proximal también es importante. Muchas veces tenemos pacientes con diabetes, ¿no? Que tienen un compromiso proximal y distal, ¿no? Entonces, diabetes puede dar el patrón que se le dé la gana en realidad. Podemos ver un paciente con diabetes que tiene una polineuropatía de longitud dependiente, y así también un síndrome de Bruce-Garland sobreagregado, ¿no? O una afección, o también llamada amiotrofia diabética, ¿no?
y ver la afección, ¿no? Como les he dicho, nervios largos o cortos. Esto lo vamos a ir desarrollando. Y como les dije al inicio, pues el cuarto punto es ver la patología nerviosa subyacente. La neurofisiología nos va a dar dos datos, si es axonal o es desmielinizante. ¿Qué datos vamos a ver en los estudios de neuroconducción? Cuando es axonal, disminución de las amplitudes del CIMAP, y cuando es desmielinizante, prolongación de las latencias y disminución de las velocidades. Yo sé que hay más parámetros, lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de polineuropatías desmielinizantes, quizás este es un enfoque muy pragmático, ¿sí? Lo podemos dividir en hereditario, adquirido, ¿sí? Dentro de las patologías hereditarias, la más importante es la primera señalada, el Charcot-Marie-Tooth tipo 1, tipo 1A. Dentro de las adquiridas, la más importante pues es el síndrome de Guillain-Barré, ¿cierto? La variedad AIDP. Bueno, la variedad AIDP es la más común en Estados Unidos, ¿no? No es la más común en todo el mundo. Por ejemplo, en países asiáticos, en México, la forma más común es la axonal. CIDP y otras importantes como la neuropatía motora multifocal con bloqueo de la conducción. El punto 5 es ver antecedentes familiares. Nuevamente aquí me atreví a poner una fórmula muy pragmática. Yo sé que pues a la hora de tener al paciente pues no es tan fácil la cosa, pero pues aquí pude elaborar una fórmula que es curso lento, más escasos síntomas positivos, ¿no? Muchos neurofisiólogos hablan de una disociación clínico neurofisiológica, pacientes que tienen muy pocas quejas sensoriales, con grandes prolongaciones de las latencias y muy importante el lentecimiento, deformidades óseas, como las que podemos ver ahí, que esta polineuropatía en algún momento haya sido considerada criptogénica, ¿no? Muchos dicen que la polineuropatía es la bestia negra de la neurología, ¿cierto? 20 a 30% pues nunca llegamos a la causa, pero también hay estudios que dicen que estos pacientes que fueron considerados criptogénicos, ya pudieron, en algunos estudios pudieron ser reclasificados y se vio que el 30% de estas reclasificaciones obedecían a causas inmunomediadas y hereditarias, ¿ok? Entonces considerada criptogénica y también puede sumarle el antecedente familiar. Estos puntos habría que tomarlo en cuenta para nosotros ver la posibilidad de estar ante un paciente con una polineuropatía hereditaria. El sexto punto a tomar en cuenta es si el paciente tiene o no una enfermedad médica asociada, ¿sí? Entonces, primero vamos a hacer una evaluación muy cuidadosa, una historia clínica, y ver si tiene no una comorbilidad como una endocrinopatía, conectivopatía, neoplasias, diabetes o algunas infecciones, ¿sí? Que podría condicionar una polineuropatía. El antecedente ocupacional, que es el último, el séptimo punto, y la exposición a tóxicos y fármacos, que pues no es menos importante, ¿cierto? Entonces voy a empezar a hacer una breve descripción de cada tipo de polineuropatía. Pues la axonal, ¿no? Vamos a encontrar pues una degeneración axonal con afectación de fibras motoras y sensoriales. Dentro de los grupos etiológicos, los más conocidos, diabetes, tóxicos, metabólicos, nutricionales, el típico distribución de guante y calcetín, ¿no? Vamos a encontrar los reflejos osteoteninosos comprometidos principalmente en los miembros inferiores. Esto lógicamente va a depender de la data de la enfermedad. Pues si tenemos un paciente de larga data y con un mal control, pues puede incluso ascender aún más. ¿Cuáles van a ser los hallazgos? Pues lógicamente vamos a tener hallazgos crónicos. Por ejemplo, vemos aquí un PAN polifásico. Esto implica ya reinervación, un proceso crónico. Vemos aquí un patrón del single unit, un patrón de interferencia muy incompleto a expensas de un reclutamiento disminuido, ¿cierto? Vamos a ver nuestros potenciales sensoriales disminuidos. Podemos ver las velocidades normales bajas o las latencias normales altas, y esto no significa que sea un proceso desmielinizante, ojo. Esto lo vamos a ver o se va a traducir, o el significado de esto va a estar en relación a la pérdida de fibras rápidas. ¿Sí? Por eso podemos ver cierto grado de lentecimiento o cierto grado de prolongación de las latencias, ¿sí? Ok. Entonces, este va a ser nuestro patrón de neuroconducción en un paciente con una polineuropatía axonal crónica, ¿sí? En cuanto al AIDP, ¿no? Vemos pues que va a ser la variante más común del síndrome de Guillain-Barré, como les digo, no en todo el mundo, ¿no? Es de origen inmune. Va a tener un compromiso vulvario y respiratorio importante, antecedente infeccioso en el 60% de los casos, buen pronóstico en el 80% de los casos, pero como les digo, si el paciente tiene otro tipo de variantes, pues no le va a ir muy bien, ¿cierto?
La progresión va a ser de días a semanas, ¿sí? Y un punto muy importante, ¿no? La progresión más allá del mes es rara o es atípica. Siempre es, digamos que es como un red flag, ¿no? Paciente con Guillain-Barré que progresa más del mes, ojo, aguas, porque podría ser un CIDP, ¿sale? Disfunción autonómica, un tercio de pacientes requiere intubación y aquí algo muy importante, la afección de nervios craneales. 50% de los casos puede afectar el nervio craneal séptimo, ¿sí? Entre otros nervios. ¿Qué esperamos nosotros encontrar, neurofisiológicamente hablando, en un paciente con AIDP? Aquí refiriéndome a la variante AIDP de Guillain-Barré, que es la más común. ¿Qué esperamos encontrar? Los primeros días, es decir, los 3 primeros días, solamente vamos a encontrar alteración de las respuestas tardías. ¿A qué me refiero aquí? A 2 cosas. Las ondas F, que son las que vemos aquí en el extremo, las ondas F, ¿sí?, que están claramente persistentes, y el reflejo H. Estas 2 respuestas van a estar abolidas o en todo caso retardadas o ausentes, ¿sí? Es lo primero que vamos a ver, ¿sí? Una vez que el cuadro progresó, ¿no?, y esto se ve principalmente a partir de las 2 a 3 semanas, ya podemos ver los hallazgos clásicos, ¿sí? Los hallazgos clásicos. ¿Cuáles son los hallazgos clásicos? Son 4 grupos de hallazgos clásicos. El primer grupo se refiere a la prolongación de las latencias distales, como lo vemos ahí, ¿sí? 2, el grado de lentecimiento típico de las enfermedades desmielinizantes, ¿sí? 3, las respuestas tardías, que ya los vimos en la anterior gráfica, y 4, el proceso de bloqueo de conducción y dispersión temporal, ¿sí? Esas son las 4 manifestaciones neurofisiológicas de un paciente con un patrón desmielinizante, ¿sí?, o una enfermedad desmielinizante. ¿Cuáles van a ser los hallazgos electromiográficos? Bueno, como vemos aquí, ustedes podrán ver en este extremo, vemos una unidad motora completamente normal, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero por qué es normal? Claro, porque la afección es netamente de la mielina. No vamos a tener un proceso axonal, ¿sí?, motivo por el cual las unidades motoras son normales. Hay una salvedad. Nosotros podemos tener una degeneración axonal secundaria en un proceso desmielinizante y en ese contexto sí vamos a tener una unidad motora neurógena, pero no en este momento. Estamos hablando de un momento hiperagudo, lo podemos ver a partir del 3er mes. El patrón de reclutamiento disminuido en un proceso desmielinizante, ¿ya? Un proceso desmielinizante puro no te puede dar este patrón, salvo si se asocia a bloqueos de la conducción. Un proceso desmielinizante asociado a bloqueos de la conducción sí da un patrón como el que vemos aquí de single unit, ¿sí? Lo típico, mioquimias, ¿sí? Mioquimias. ¿Cuál es el generador de la mioquimia? La neurona motora o el axón. ¿Sí? En este caso, en Guillain-Barré, pues es el axón, ¿no? Lo típico es ver mioquimias a nivel de la musculatura del rostro o del séptimo nervio craneal. Y muchos autores, pues, avalan o se ayudan en decir que la presencia de mioquimias, pues, le resta o negaría el diagnóstico de CIDP, ¿sí? Entonces, es importante el estudio del séptimo nervio craneal. ¿Los estudios neurofisiológicos también sirven para la evaluación del pronóstico? Claro que sí. Nosotros nos valemos primero de la cantidad de inervación activa, ¿no?, en los músculos distales y también del CMAP distal. Se dice que un paciente que tiene un CMAP distal menor o igual al 20% del límite inferior de lo normal, a partir del mes de iniciado el cuadro, va a tener una recuperación incompleta, ¿sí? Entonces, como lo vemos ahí. Entonces, es un factor de mal pronóstico este porcentaje del CMAP. Y este es un típico patrón, ¿no?, de bloqueo de la conducción y dispersión temporal, ¿no?, con registro en el abductor digiti minimi, ¿no? Seguramente están estimulando. Aquí es un estímulo en 3 puntos, ¿sí? Un estímulo a nivel de la muñeca, que el que vemos ahí arriba, el del medio es un estímulo por debajo del codo y por arriba del codo, el tercer caso. Vemos unos potenciales polifásicos que están en relación a asincronía de la conducción muy importante y bloqueos de la conducción, típico de un proceso desmielinizante adquirido, ¿sí?
Nuevamente, bueno, hablando de la polineuropatía desminimizante crónica, estos hallazgos en un adulto están limitados a una polineuropatía hereditaria. Hablando de la diferencia, acá hay un punto importante. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar solamente con la neuroconducción un proceso desminimizante adquirido y hereditario? Nuevamente, los procesos desminimizantes adquiridos clásicamente van a tener la presencia de bloqueos de la conducción y asincronía de la conducción, cronodispersión. Los pacientes con polineuropatías hereditarias van a tener una desminimización más uniforme, motivo por el cual no van a tener la presencia de bloqueos de la conducción o dispersión temporal, salvo excepciones, ¿sí? Por ejemplo, la neuropatía hereditaria con la habilidad a la parálisis por presión es una excepción, de Guerin-Sotas también es una excepción, pero digamos que no son los cuadros que vemos a diario, ¿cierto? Entonces ahí lo vemos, ¿sí? Estos dos cuadros. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Solamente con neuroconducción. El patrón de desminimización adquirido y el patrón de desminimización hereditario, ¿sí? En el adquirido, un franco proceso de bloqueo de la conducción con dispersión temporal, y en la hereditaria no, ¿sí? Ya sabemos que en medicina 1 más 1 no es 2, ya hablé de las excepciones. Por ejemplo, el Charcot-Marie-Tooth tipo 1A es la más común de las hereditarias. Vamos a ver un componente motor y sensitivo, es lentamente progresivo, clásicamente va a tomar los músculos intrínsecos del pie, la musculatura también correspondiente al compartimiento anterior de la pierna, y los ROT van a estar ausentes. Como les había dicho, la lentificación va a ser de manera uniforme, ¿no? Les había dicho, ¿no?, que aquí muchos lo catalogan como la disociación clínica neurofisiológica, ¿no? Muy pocos síntomas sensoriales positivos, con grandes lentificaciones en estos pacientes. Sí, en cuanto a la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica, aquí se está refiriendo principalmente a la CIDP, ¿cierto? A la conocida CIDP, va a haber o se va a manifestar tanto con fibras motoras y sensoriales. Eso es algo muy importante para nosotros poder discernir de un síndrome de Guillain-Barré. En el síndrome de Guillain-Barré se van a afectar principalmente las fibras motoras, también las sensoriales, pero de manera menos importante. En cambio, CIDP no. Las fibras sensoriales aquí sí toman mucha importancia, ¿sí? Se va a presentar entre la quinta y la sexta década de la vida, va a tomar más musculatura proximal que distal, va a tener un curso más largo y, como les había dicho, tiene un curso de recaídas o de stepwise, ¿cierto? Las asociaciones, ¿no?, con diversas enfermedades como mieloma, VIH, ¿no? Los pacientes pueden mejorar con el recambio plasmático o la terapia inmunosupresora, y a diferencia de Guillain-Barré, ellos sí responden a corticoides, ¿cierto? ¿Cuáles son los hallazgos en CIDP? ¿Cuáles van a ser nuestros hallazgos? Nuevamente, latencias prolongadas, asociado al enlentecimiento, las respuestas tardías, aquí refiriéndome a las ondas F, reflejo H, ausentes, bloqueo de la conducción y dispersión temporal, típico de polineuropatía adquirida, ¿sí? Bloqueo de la conducción y dispersión temporal, típico de polineuropatía adquirida, ¿sí? Los cambios axonales, sí, los podemos ver de manera secundaria, siendo marcados con mayor evidencia los miembros inferiores, van a generar potenciales de denervación, fibrilaciones, ondas positivas, ¿sí? Y vamos a ver que el MG va a mostrar un patrón neuropático con signos de denervación, ¿sí? Estos signos de denervación, nuevamente les digo, es por la degeneración axonal secundaria. Un proceso desmineralizante que no es lo suficientemente severo, pues no va a ocasionar este tipo de patrón, ¿sí? Otro cuadro importante es la neuropatía motora con bloqueo de la conducción. Este cuadro muchas veces trae confusión, ¿no? Estos pacientes son catalogados como ELA, ¿no? Hay muchos casos de pacientes que tienen 6, 7, 8 años con diagnósticos de ELA, entre comillas, ¿no? Lo digo por la supervivencia de ELA, y pues finalmente terminan siendo, ¿no?, neuropatías motoras con bloqueo de la conducción. El retardo del diagnóstico es muy largo, puede llegar hasta los 20 años sin diagnóstico. Es más, hace poco vimos un paciente con este diagnóstico y tenía 25 años de ser catalogado como Guillain-Barré, pues no va. Es una neuropatía motora pura, asociado con anticuerpos anti-GM1A, GM1, y ¿por qué se confunde con ELA? Porque la afección nerviosa es netamente motora, ¿sí?
es netamente motora, por eso es que trae mucha confusión. Pero ahora les voy a dar el tip de cómo poder diferenciar neurofisiológicamente una neuropatía motora como lo que es la conducción de una ELA. La presentación es de un síndrome motor inferior puro, ¿no? Motivo por el cual se podría confundir con, por ejemplo, una atrofia muscular progresiva, ¿no? En la forma de ELA, ¿no? Lógicamente su diagnóstico trae implicancias muy importantes porque muchos de estos remiten con la inmunoterapia, ¿sí? Va a predominar en músculos distales y se da en pacientes menores, son más jóvenes que los pacientes con enfermedad de neurona motora, bien, menores de 50 años. Y lógicamente no vamos a ver signos de primera neurona en ellos. Nosotros, ¿cómo podemos discernir un paciente con una enfermedad de neurona motora y una neuropatía motora con bloqueo de la conducción? Los pacientes con enfermedad de motoneurona en la neuroconducción van a tener un patrón miotomal. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros clásicamente tomamos dos muestras en la mano, que es la neuroconducción del mediano y la neuroconducción del cubital. Y nosotros estudiamos dos tipos de fibras, o dos niveles, que son los niveles C8 y T1. En una enfermedad de motoneurona, ¿ya? Se está muriendo se está muriendo la neurona C8T1, motivo por el cual los potenciales de acción muscular compuestos se van a ver disminuidos tanto para el mediano como para el cubital. Eso se llama patrón miotomal, ¿sale? No sé si me deja entender. Y cuando tenemos un paciente con una neuropatía motora con bloqueo de la conducción, vamos a tener un patrón de nervio periférico. Vamos a tener o afectado el mediano o afectado el cubital, ¿sí? Entonces esa es la gran diferencia, ¿ya?, en un paciente con neuropatía motora con bloqueo de la conducción y enfermedad de neurona motora, ¿sí? Latencias prolongadas, enlentecimiento, respuestas tardías también ausentes o prolongadas, y lo importante, ¿no?, el bloqueo de la conducción. Ahí lo podemos ver, ¿no? Vemos un estudio motor, el de arriba, estimulando a nivel de la muñeca y a nivel de la fosa antecubital. Entonces, un bloqueo completo de la conducción cuando se estimula a nivel de la fosa antecubital. Y la segunda imagen corresponde a un estudio sensorial. Nosotros también podemos buscar bloqueos sensoriales. En este caso no hubo bloqueo sensorial, simplemente hubo una reducción de la amplitud, pero eso corresponde a un fenómeno llamado dispersión temporal, que es completamente fisiológico. Así que esto es un patrón encontrado en un paciente con una neuropatía motora con bloqueo de la conducción, ¿sí? Patrón motor puro, ¿cierto? ¿Cuál va a ser nuestro protocolo de neuroconducción en un paciente con una polineuropatía? Pues vamos a estudiar los nervios clásicos, peroneal, tibial, mediano y ulnar, pero aquí sí vamos a hacer una salvedad. Vamos a tratar de estimular siempre en puntos proximales, ¿no? Si estamos ante una polineuropatía aguda, siempre tratar de buscar el bloqueo de la conducción, ¿sí? Y estudios rutinarios sensoriales, ¿no?, como el sural, mediano, ulnar. Lógicamente también las respuestas tardías. Las respuestas tardías siempre van a ser de contexto. Las respuestas tardías se les va a dar un contexto de proximal o de radicular siempre y cuando el CIMAP distal sea totalmente normal, ¿sí? No siempre las respuestas tardías son proximales, eso es lo que quería decirles. El protocolo electromiográfico va a ser con el fin de poder determinar el gradiente, ¿sí? Como vemos ahí, ¿no?, y la flecha misma lo dice, vamos a ir de distal a proximal, desde el extensor lucis longus hasta la musculatura glútea, ¿no?, por ejemplo, en miembros inferiores. En superiores, desde el primer interóseo dorsal, que es un músculo muy distal, hasta, por ejemplo, el deltoides, para ver hasta dónde llegó la afección de la polineuropatía. Vamos a tratar de buscar ese gradiente, ¿sí? Bueno, ya terminé con la primera parte. No sé si hay alguna duda, porque quiero tratar de aminorar esas dudas para poder hablar rápidamente de los casos, que creo que son los más provechosos. No hay ninguna. Entonces, el primer caso ya es acerca de una mujer de 45 años, tiene adormecimiento en los miembros inferiores, de inicio en los dedos, de 6 meses de evolución. Entonces ya nos dijo aquí que es un curso crónico, ¿sí? Recientemente el adormecimiento llega a la punta de los dedos de la mano, ¿sí? Entonces vemos pues que hay un claro patrón longitud dependiente, ¿sí?, típico de las polineuropatías axonales crónicas. Al examen clínico, el paciente tiene atrofia, pues eso no se ve de la noche a la mañana, de los músculos intrínsecos del pie con fuerza muscular conservada, ¿no? Los reflejos estuvieron ausentes, pero los rotulianos estuvieron presentes e hipoactivos.
sensación termogésica disminuida por debajo de la rodilla e hipopalestesia. Entonces, miren el patrón de neuroconducción. Vamos a ver aquí que hay una franca afección sensorial, predominantemente distal, ¿no? Aquí, del nervio sural, ¿no? También una afección motora muy importante, ¿no? Del nervio peroneo y del tibial, ¿sí? Adicionalmente, como la misma clínica lo dijo, ¿no? Está afectando los dedos de la mano, ¿ya? Y lo podemos corroborar aquí. Los PANS o las amplitudes de los PANS están disminuidas, ¿sale? Marqué aquí las velocidades de conducción nuevamente, como les había dicho hace un momento. Esto no es un patrón desmielinizante, hay enlentecimiento, pero es por pérdida de fibras rápidas, ¿sí? No está en un rango desmielinizante. La electromiografía, ya podemos ver aquí un patrón también longitud dependiente, un franco proceso de inervación activa con cambios neurógenos crónicos que tienen un predominio distal y cierto respeto proximal, como lo vemos aquí en el glúteo medio, ¿cierto? Entonces hay una afección distal y simétrica. Esa es la conclusión de esta electromiografía. Axonal, lógicamente. ¿Cuál es nuestra impresión diagnóstica? ¿Y cuáles son las respuestas a preguntas claves, ¿no? Me refiero a las preguntas que habíamos elaborado al inicio de la clase. Pues pudimos ver que se evidenció una polineuropatía con signos de inervación activa y crónica, sensoriomotora, distal y axonal, ¿sí? ¿No? Gracias a la electromiografía y a la neuroconducción. Y la respuesta a las preguntas claves que habíamos presentado al inicio de la clase, pues ahí las ven, no voy a incidir en esto, pero es un método de cómo nosotros podemos reducir nuestro diferencial, ¿sí? ¿Tiene sentido el correlato clínico neurofisiológico? Sí, es un patrón longitud dependiente clínico neurofisiológico, está muy claro, es un patrón simétrico también, es un patrón deficitario sensorial clínico neurofisiológico y pues está muy claro el diagnóstico, ¿no? En este escenario, la patología de base ayuda a limitar el diferencial, pues es uno de los grupos más aburridos y largos, ¿cierto? ¿No? Son muchas causas, ¿no? Aquí el abanico es muy largo, pero pues lógicamente la neuroconducción y el examen clínico nos ayudó mucho, ¿no? Entonces aquí el enfoque va a ser para eliminar causas metabólicas, endocrinas, tóxicas, nutricionales, entre otras. Y siguiendo el caso, pues se descartó que el paciente tenga diabetes mellitus, se descartó otras enfermedades médicas, déficit vitamínicos u otros. Ampliando la historia clínica, pues la paciente tenía una ingesta pesada de alcohol, ¿no? De larga data. Entonces siempre hay que insistir en la historia clínica. El caso 2 es una mujer de 62 años con adormecimiento del cuarto y quinto dedo izquierdo de la mano. Entonces nos está hablando que aquí hay una patología probable del cubital, ¿cierto? Sensorial. Un mes después, o sea, ya nos está hablando que aquí hay un patrón de stepwise, patrón escalonado, ¿sí? Solamente con anamnesis. Un mes después desarrolla adormecimiento en la región interna de los muslos, que pasa a la región externa y desciende a las piernas, ¿sí? Al mes y medio presenta entumecimiento del resto de la mano izquierda y luego de toda la mano derecha, ¿sí? Como podemos ver aquí, es un patrón sensorial puro, ¿sí? Su forma de andar es inestable, tiene una marcha táxica, pues nos va a entender pues que hay compromiso aquí de fibras gruesas, ¿ya? No tenía quejas de debilidad. Aquí este segundo punto da a entender pues de que tampoco hay dificultades intestinales o vesicales ni cambios visuales. Y su historia denota la presencia de artritis reumatoide y tabaquismo, 40 paquetes por año, ¿sí? El examen clínico, los nervios del cráneo estuvieron bien, movimientos oculares conservados, tuvo hipopalestesia, ¿no? Disbatiestesia en las 4 extremidades. Así también la sensibilidad termoalgésica estaba alterada con distribución en las áreas aisladas ya mencionadas, ¿sí? Y curiosamente, signo de Romberg positivo y también tenían una pseudocoreotettosis, lo que da a entender pues un gran compromiso de las fibras sensoriales gruesas, ¿sí? ¿Qué encontramos curiosamente en la neuroconducción? ¿No? Lo que sospechábamos clínicamente, ¿sí? La clínica nos da todo, ¿no? Solamente vemos compromiso sensorial puro, vale la redundancia,
compromiso sensorial puro, distribuido en los nervios medianos, ulnar, radial y sural. ¿Sí? Con la clínica mencionada, con la neuroconducción frente a nosotros, ¿ustedes esperarían encontrar algo en la electromiografía? Es mi pregunta. ¿Esperarían encontrar algo en la electromiografía? Claro, tomando en cuenta de que la electromiografía evalúa neurona motora del asta, raíz, plexo, nervio periférico, o la unidad motora que ustedes conocen, pues lógicamente la electromiografía es totalmente normal. Ahí se las muestro. Totalmente normal. Es un patrón sensorial puro. Entonces, ¿cuál es nuestra impresión diagnóstica? ¿No? Los hallazgos son compatibles con una neuropatía sensorial pura que afecta a las 4 extremidades de manera asimétrica. Ya ven que el contexto de asimétrico se hace más interesante, ¿cierto? Y las preguntas claves ya conocidas, ¿sí? Fue un patrón subagudo. En este contexto sí es importante decir que es subagudo, porque algunos podrían considerar ciertos tipos de grupos etiológicos, como por ejemplo ataxia de Friedrich. Este es un contexto subagudo, entonces el enfoque es diferente, ¿no? Entonces, esto podría estar asociado a causas paraneoplásicas, ¿sí? Síndrome de Sjögren, algunos desórdenes del tejido conectivo, adicionalmente algunos cuadros postinfecciosos, secuela de intoxicación por vitamina B6 o como un proceso autoinmune aislado, ¿sí? Seguimiento del caso, pues al señor le fue mal, ¿no? Es un carcinoma de células pequeñas, ¿no? Y pues fue referido a oncología. ¿Sí? Fue una causa, por lo tanto, paraneoplásica. Caso 3, el hombre de 65 años con fiebre, pérdida de peso, adormecimiento, debilidad de muchos meses de evolución, ¿no? Es un curso crónico, como pueden ver aquí, ¿no? 3 semanas antes presentó abruptamente un dolor en la región posterior del muslo izquierdo, seguido de caída del pie y adormecimiento del dorso del pie y la región lateral de la pierna. Ustedes dirán, ¿cómo se come eso? Espérense que ahora les voy a presentar los cuadros y vamos a tener una mejor percepción de estos datos. Una semana después presentó el mismo episodio en la pierna derecha. Ojo, ¿de qué nos está hablando esto? Nuevamente, una presentación de tipo stepwise, ¿sí? Patrón escalonado, ¿sí? Un día antes desarrolló dolor en la región izquierda medial del brazo, ¿no? Que esto podría ser quizás el braquial medial del brazo o el cubital, no lo sabemos, seguido de debilidad manual y adormecimiento del cuarto y quinto dedos de la mano izquierda. Ya nos dijo que es el cubital, sí, que probablemente es el cubital. Clínicamente, ¿cómo estaba el paciente? Caquéctico, atrofia en el compartimento anterolateral de la pierna, entonces este es un problema crónico. Los pies péndulos de forma bilateral, entonces esos pies péndulos ya me está hablando de que quizás hay un problema en el peroneal o el propio ciático, no lo sabemos. El primer interóseo, el abductor quinto, el abductor digiti minimi, en todo caso, el primer interóseo dorsal y el flexor digitorum profundus de los cuarto y quinto dedos son marcadamente débiles. ¿Eso qué quiere decir? Tiene un compromiso importante del nervio cubital. Y a nivel proximal, ¿sí? Es a nivel proximal, no es a nivel del canal de Guyon, ¿sí? El compromiso del flexor ya nos está hablando de que es a nivel proximal al canal de Guyon. La fuerza en el extensor del dedo índice, que obedece pues al nervio radial, ¿no? Y el abductor y el flexor corto del pulgar fueron normales. En otras palabras, el radial y el mediano están completamente normales. Reflejo aquilio ausente bilateral, no sabemos por qué, pero vamos a ver aquí cómo se van desarrollando las cosas. Sensibilidad disminuida en el cuarto y quinto de los dedos, pues ya lo sabíamos. Pérdida de todas las movilidades sensoriales en las piernas, siendo más prominente en el dorso de ambos pies, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos habla? Que las fibras peroneales están siendo mayormente tomadas aquí. La neuroconducción, ¿qué nos revela? ¿No? Un patrón asimétrico, como podemos ver aquí, el tibial, las amplitudes del tibial del lado izquierdo están disminuidas, están por debajo de lo normal, ¿sí? En el caso del peroneal tenemos amplitudes ínfimas, bilateralmente hablando, y el peroneal sensorial tampoco tiene respuesta alguna. Sí, el sural del lado derecho y no el del lado izquierdo. ¿Esto qué me puede estar diciendo? La afección del tibial asociada a la afección peroneal, motora, sensorial, más el sural,
Me está hablando de una probable topografía del tronco ciático, ¿sí? La matriz de estos nervios es el ciático. Entonces yo debería pensar más bien que ha tomado el ciático, ¿ya? Y no pensar de que ha tomado los nervios de manera individual. En el lado derecho sí podría ser, ¿no?, la afección peronea pura. Solamente está afectado las fibras peroneas y las fibras peroneas motoras y sensoriales. Esto sí podría ser una neuropatía peronea pura. Y el patrón de aquí, yo apostaría más por decir que es del tronco ciático, ¿sí? ¿Qué pasó con las ondas F? No las obtuvimos. Y ustedes dirán que es proximal. No es que sea proximal, las ondas F no las vamos a obtener porque están en relación al 5% de la población del SIGMAP. Si el SIGMAP es hipovoltado, pues lógicamente tampoco vamos a tener ondas F, ¿sí? El patrón electromiográfico, vamos a ver que, miren aquí del lado derecho, el extensor alucis longus derecho y el tibial anterior derecho están afectados. ¿Esto qué quiere decir? Que es una afección pura del nervio peroneo derecho, ¿sí? Con un patrón de interferencia disminuido, ¿sí? En el lado izquierdo, ¿qué podemos ver? Afección de los músculos dependientes del peroneo a nivel distal, pero también de las fibras proximales. Esto ya me habla de afección del tronco ciático. Y así también ya la musculatura dependiente del nervio cubital. Entonces tenemos una afección de 3 nervios, señores. La afección del nervio peroneo derecho, del tronco ciático izquierdo y del cubital izquierdo. ¿Sale? Nuestra impresión diagnóstica es una mononeuropatía múltiple, ¿sí? La anamnesis ya la estaba cantando, ¿no? Con un compromiso del lunar izquierdo en situación hiperaguda, peronea aguda derecha y ciática izquierda en estadio subagudo. El estadio subagudo le da la presencia de fibrilaciones y positivas, ¿sí? Y esa es una explicación de cómo nosotros encontramos los distintos patrones electromiográficos en base al tiempo de enfermedad. Miren cómo pudimos deducir que era una mononeuropatía ulnar izquierda hiperaguda, porque solamente vimos el patrón de reclutamiento incompleto, ¿sí? El estadio agudo fue revelado porque ya pudimos ver cambios del CIMAP y del PANS asociado al reclutamiento incompleto, y la característica subaguda, como ya les había comentado hace un momento, la basamos en la presencia de denervación activa, ¿sí? ¿Cuál es el gran problema de las mononeuropatías múltiples? ¿No? El problema es que estos pacientes pueden llegar después de 1, 2, 3 o 4 años con nosotros y no sabemos cómo empezó, y a la hora de hacerle nosotros, o sea, el neurofisiólogo, el estudio correspondiente va a encontrar quizás un patrón axonal crónico y puede darle incluso el apellido de longitud dependiente. Por eso aquí es muy importante la historia clínica, ¿sí? Por eso puede desarrollarlo más adelante y generar confusión. Me refiero a este patrón axonal crónico, ¿sí? Genera mucha confusión, ¿no?, con el pasar del tiempo. Doctor, no sé si tengo más tiempo o ya pasé lo establecido. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el diferencial del caso? Como ya les había dicho, el 70% de los casos es la poliarteritis nodosa, ¿no? Es más, una de las más comunes presentaciones de la poliarteritis nodosa es la mononeuropatía múltiple, el 30% de los casos. Sí, así que no es cosa rara. Lógicamente requiere un rápido diagnóstico por la posibilidad de nuevos infartos nerviosos o incluso de órganos internos, vaso, corazón, hígado, ¿no? Y la biopsia aquí es el paso a seguir de nervio y músculo, ¿cierto? Siguiendo el caso que encontramos, una velocidad de sedimentación alta, leve elevación de las enzimas hepáticas, le hicieron biopsia, encontraron una necrosis fibrinoide que rodea los vasos arteriales de mediano y pequeño tamaño con infiltrado inflamatorio, ¿cierto? Entonces fue hecho el diagnóstico de PAN y se trató con maniobras inmunomoduladoras, corticoides de ciclofosfamida, ¿sí? Otro caso, mujer de 32 años, ¿no? Empieza con debilidad y adormecimiento progresivo. Estuvo bien hasta hace 3 semanas atrás, donde desarrolló diarrea y fiebre persistiendo por muchos días. Este dato ya nos dio mucho, ¿cierto? El antecedente epidemiológico de la fiebre y la diarrea, ¿sí?
Hace 10 días desarrolla parestesias en ambos pies y manos, seguidos de torpeza para la marcha y debilidad progresiva de brazos y piernas. Al examen clínico, miren el primer dato, afección del nervio craneal, ¿no? Prácticamente ya está el diagnóstico. Debilidad facial bilateral, cuadriparesia difusa, ROTS disminuidos y leve pérdida sensorial. A diferencia de CIDP, es algo que siempre tenemos que llevarnos. CIDP toma más fibras sensoriales que el AIDP, ¿sí? El componente sensorial en CIDP es mucho más importante que en el AIDP, ¿sí? Pero nos vamos con la sorpresa de que el paciente está cursando en un cuadro o por un cuadro agudo, ¿no? O sea, le estamos haciendo los estudios neurofisiológicos dentro de los primeros 10 días. Entonces, ¿qué esperamos encontrar? Pues solamente las Fs ausentes, ¿sí? Como les había dicho al inicio. Un patrón muy importante, que es el del respeto sural, también lo podemos encontrar con compromiso de fibras sensoriales ya del mediano y ulnar, que esto ya es muy conocido. En situación aguda, ¿qué podemos encontrar en la electromiografía? Pues nada, no vamos a ver cambios crónicos, solamente el patrón de reclutamiento disminuido, ¿sí? Y algo muy curioso, en la configuración de los PAMS encontraron signos de reinervación en 3 músculos: el tibial anterior derecho, el gastrocnemio medial derecho y el tibial anterior izquierdo. Y ustedes dirán, pero doctor, ¿cómo vamos a encontrar un patrón crónico en un paciente con una enfermedad aguda? Pues la explicación sería que ya tenía algo, ¿no? Puede ser que el paciente tenía ya una radiculopatía, es posible, pero tiene otras explicaciones. La impresión diagnóstica es que es un hallazgo consistente, o los hallazgos son consistentes de una polineuropatía aguda desmineralizante, sensoriomotora, y la respuesta a las preguntas clásicas. ¿Sabemos el significado de las Fs ausentes? Sí, las Fs ausentes ante una conducción distal totalmente normal tiene valor proximal, ¿sí? Solo y solo si la F se considera proximal, siempre y cuando los valores distales del CIMAP son normales, ¿sí? Las Fs pueden ser impersistentes o ausentes si el CIMAP no existe, ¿sale? Que nos dice que el proceso inicia a nivel radicular y que los otros hallazgos de desmineralización, como les había dicho, se van a generar a partir del segundo a la tercera semana. ¿Por qué el respeto sural? Se dice que al inicio del AIDP va a tener una predilección por las fibras sensoriales más pequeñas, ¿sí? Motivo por el cual, teniendo el nervio sural fibras más gruesas, suele respetarse, ¿sí? Es por eso que lo vamos a ver este clásico patrón de respeto sural. Ahí lo vemos. ¿Por qué vemos PAMS grandes? ¿Sí? ¿Por qué vemos PAMS grandes? Nosotros podemos, cuando a un paciente le pedimos que haga la contracción parcial muy suavemente, vamos a reclutar unidades motoras pobremente mielinizadas, ¿sí? Y justo estas unidades pobremente mielinizadas son las que tienen mayor afección al inicio en el AIDP, motivo por el cual no las vamos a ver. Entonces el paciente, en el esfuerzo de querer seguir haciendo la contracción, va a reclutar unidades grandes, y esto va a dar la falsa apariencia de un patrón neurógeno. Esa es la explicación. No es más que un bloqueo de las fibras sensoriales más pequeñas, motoras, perdón. Sí, no sé si se dejó entender, pero esa es la explicación. Pues el paciente fue seguido, ¿no? Y tuvo una disociación albuminocitológica clásica, recibió inmunoterapia y mejoró completamente a los 2 meses. Les va muy bien, ¿no? A los AIDP. Yo creo que ya no hay más tiempo, ¿sí? Penúltimo caso, es un hombre de 52 años, fue referido por adormecimientos, debilidad de 6 meses de duración, notó el inicio de parestesias, ¿no? Ojo, el paciente se queja mucho de síntomas sensoriales en este caso, ¿sí? A diferencia del caso anterior. Sensación de piquetes en sus dedos de forma bilateral, seguido de progresión a los pies y pantorrillas, ¿sí? Este es un cuadro progresivo o en stepwise, ¿sale? Acá el enfoque es muy diferente. Recientemente la sintomatología abarca la punta de los dedos, además de tropiezos y pérdida de la destreza. ¿Qué se observó clínicamente? Pérdida sensorial dolorosa y vibratoria en guante y calcetín. Hiporreflexia difusa, arreflexia aquilia, leve paresia distal y atrofia. Signo de Romberg presente, ¿no?
Clásicamente ese IDP toma más fibras gruesas que el IDP, ¿sí? Así que esto ya nos está dando mucha información. Y la marcha táxica, ni qué decir. A diferencia del caso anterior, este paciente tenía 6 meses de duración. Estamos hablando de una evolución crónica, ¿sí? Entonces, ¿qué observamos aquí? Los típicos cambios, ¿ya?, desmielinizantes, como los podemos ver ahí, ¿no? En este primer cuadro tenemos amplitudes distales completamente normales con una importante caída, ¿ya?, de la amplitud al estímulo proximal. Eso se llama bloqueo de la conducción, ¿sí? Es un paciente que tiene bloqueo de la conducción. Eso fue el nervio mediano. El nervio ulnar también podemos verlo. Estimulamos a nivel de la muñeca, una amplitud pues normal baja, si lo podemos decir así, y cuando estimulamos por debajo y por encima del codo, pues pudimos observar también un fenómeno de bloqueo de la conducción, ¿no? Igual en el tibial y también en el peroneal, ¿sale? Entonces aquí sí tenemos signos típicos. ¿Qué pasa con las latencias distales? También prolongadas, como lo podemos ver aquí. Son latencias distales prolongadas. Las ondas F no registrables, ausentes, ¿sí? Velocidades de conducción, ni qué decir. Enlentecimiento franco, como podrán ver aquí, con predominio de los miembros inferiores, ¿sí? Hallazgos consistentes de desmelinización, ¿sí? La electromiografía también podemos ver un patrón diseminado de inervación activa, lo cual nos dice que aquí hay un proceso importante de degeneración axonal secundaria, ¿no? Pues no hay otra explicación, hay potenciales de fibrilación, ¿sí? La configuración es otro dato importante. Esto ya es crónico, ¿sí? Esto no es de la noche a la mañana, ¿no? La configuración de los PAMS ya son de PAMS neurógenos, ¿sí? Lo que tiene relación con la anamnesis, 6 meses de evolución, ¿cierto? Coincide. Entonces, en base a eso, ¿qué podemos decir? Que es una polineuropatía sensoriomotora, ¿sí?, desmielinizante, con una importante degeneración axonal secundaria, ¿sí? Adicionalmente, tiene un patrón asimétrico, ¿sí?, bloqueo de la conducción, lo cual, como les había dicho al inicio, sugiere más una polineuropatía adquirida y no tanto una hereditaria, aunque ya hablé de las salvedades, ¿sí? La diferenciación entre una y otra ya los había dicho. Este es un reporte de caso de una paciente que tiene una parálisis del 12º nervio, ¿no? Es un paciente con una susceptibilidad a la parálisis por presión, una polineuropatía, una neuropatía hereditaria, y siempre la presencia de asimetría y bloqueos de la conducción, esto sí hay que llevárnoslo, sugieren fuertemente una condición adquirida, aunque pueden existir excepciones a la regla, las que le he mencionado, ¿sí? De Deyerin-Sotas también es una excepción, pero como le digo, no es lo común. Sí, yo creo que... Ok.